Ya se ha convertido en un tema universal y no solamente norteamericano, las tremendas manifestaciones y también las increíbles acciones de violencia que están sucediendo en Estados Unidos en las principales ciudades a consecuencia de la muerte de George Floyd, ¿no? Para que, digamos, algunos estén familiarizados con el tema, si no lo están, George Floyd es un afroamericano que en la ciudad de Minneapolis-Saint Paul, en el estado de Minnesota, fue arrestado por la policía, por 4 policías blancos. Y por razones que no son explicadas hasta ahora, porque digamos los videos que existen no muestran que haya habido ninguna tensión o algo que haya obligado a la policía o que haya requerido de la policía el uso de mayor fuerza, a pesar de que, digamos, George Floyd era una persona de estatura y de tamaño intimidante, pero era un hombre cristiano, un hombre que estaba combatiendo con el problema de las drogas, que había venido de Texas tratando de comenzar una vida nueva. Y el hecho es que Floyd fue contenido en el piso, a pesar de que había sido esposado, ya enmarrocado adecuadamente, por un policía que puso su rodilla en el cuello durante 9 minutos. Una tortura donde, digamos, está mostrada en video los 9 minutos en los que la gente que está alrededor de este policía blanco le insiste repetidas veces que lo deje, que él ya está totalmente controlado, está en el piso, y este policía simplemente no escucha y no hace caso hasta que el Floyd pasa de pedir auxilio para poder respirar a quedar completamente inerte en el piso. Después, en el hospital, se descubre que está muerto. Y este episodio trágico se conecta inmediatamente con los distintos abusos que han acabado con la vida de afroamericanos en distintas partes de Estados Unidos y en distintos momentos de la historia. Y esto ha abierto la puerta a una serie de protestas en contra del racismo y lamentablemente con las protestas en contra del racismo ha surgido también unos actos de destrucción sin precedentes, ¿no? Unos actos de destrucción parecidos sucedieron en la década de los 90 cuando un afroamericano también fue brutalmente golpeado, Rodney King. Los que son un poco mayores recordarán a Rodney King. Y esto produjo unas manifestaciones violentas en Los Ángeles que prácticamente retrocedieron la zona este de Los Ángeles a la edad de piedra, ¿no? Y le tomó 10 años a la ciudad de Los Ángeles para recuperar esa parte de la ciudad. Bueno, lo que sucedió en el este de Los Ángeles con ocasión de Rodney King en los 90, en 1992, se ha repetido ahora en múltiples ciudades, en las principales ciudades. Y cuando hablo de las principales, hablo no solamente de 3 o 4 en Estados Unidos, una ciudad que, digamos, no está entre las 10 más grandes como la de Denver, Colorado, ha tenido también manifestaciones violentas y en muchos lugares se ha forzado al utilizar un toque de queda en muchas ciudades, incluyendo en Denver. Hoy día que les hablo, la ciudad va a estar este día y todo el resto de la semana, la ciudad de Denver, bajo toque de queda. Al comienzo de la semana, el lunes, no se puso bajo toque de queda la ciudad de Nueva York y la destrucción no ha tenido precedentes, ¿no? Y en este caso no solamente han destruido grandes almacenes o tiendas que, digamos, podrían representar pues, a gente muy rica, sino han destruido tiendas pequeñas, han destruido apartamentos donde vivían familias, es decir, ha sido una destrucción tremenda. Y lamentablemente esta destrucción ha pasado a ocupar las primeras planas de los periódicos en muchas partes. En algunos lados han querido presentarlas, la prensa ha querido presentarla como manifestaciones en contra del racismo, que fue el origen de estas marchas,
completamente justificadas, para terminar presentándolas como una situación prácticamente de estado de guerra, ¿no? Con lo cual se ha, se ha diluido el punto principal que estaba en debate. El punto principal del debate es el tema del racismo, hermanos, y ese es un tema que es serio en Estados Unidos, no en lo que respecta a las leyes, porque las leyes han cambiado mucho desde la época de los derechos civiles de Martin Luther King, y ni en términos de la percepción inmediata, pero sigue existiendo un racismo que no estoy seguro que incluso las personas que son racistas todavía lo conservan, ¿no? Y este es un problema que es real, que existe en muchos de nuestros países que no se han visto curados del racismo y que, como ha tomado formas ocultas, porque ya no es políticamente correcto llamar a alguien con una palabra discriminatoria o racista, gracias a Dios ese es un avance, pero el problema sigue existiendo y ese es un problema que la Iglesia Católica ha venido insistiendo. En Estados Unidos, específicamente el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Monseñor José Gómez, ha sido muy claro explicando cómo hay que distinguir el tema de la violencia, que tarde o temprano se va a acabar, del tema del racismo, que sigue siendo un tema vigente y que requiere muchos cambios. Y estos cambios pueden ser cambios externos, hermanos, por ejemplo, mejor entrenamiento a la policía, como muchas ciudades los tienen. Denver, por ejemplo, donde yo estoy, es una de ellas, donde los policías sí están bastante bien entrenados en no dejarse llevar por prejuicios para aplicar la ley y el orden, ¿no? Y en consecuencia no presuponer que una persona de piel oscura, sea negra o sea hispana, es una persona que es más propensa a cometer crímenes y que en consecuencia tiene que ser maltratado o reprimido o se debe asumir que está haciendo algo mal. Pero este problema nunca se va a solucionar, hermanos, si no hay un examen de conciencia personal y colectivo. Porque si nosotros creemos que solamente las normas van a cambiar y resolver el problema del racismo, entonces, primero, como cristianos estamos renunciando a la conciencia de qué es lo esencial, que es el cambio de la persona, que es para lo que vino Jesucristo. Y en segundo lugar, vamos a asegurar que los cambios no son sinceros y constantes. Les pongo un ejemplo, hermanos. En Estados Unidos hubo un tremendo caso en la década de los 60 con unos afroamericanos que habían alcanzado, digamos, el estado de la clase media en Kansas y que querían que sus hijos fueran a la escuela pública que estaba dentro del territorio que a ellos les correspondía. Pero en ese entonces, imagínense, tan recientemente como la década de los 60, la educación estaba segregada. Entonces, este señor tenía que enviar a sus niños al otro lado de la ciudad porque eran afroamericanos. Entonces, esta familia le metió un juicio a las autoridades de educación, Board of Education, ¿no? Y esto terminó con una decisión muy importante de parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, diciendo que una persona de cualquier raza no podía ser obligada a enviar a sus hijos a un colegio que no estaban en su zona. Y esta fue una decisión muy importante porque finalmente desegregó las escuelas públicas, que, como digo,
en muchos estados en la práctica seguían segregadas. Han pasado los años y 2 años atrás se celebró un aniversario muy importante, 50 años de la victoria de esta decisión. Y sin embargo, varios investigadores descubrieron que el racismo seguía existiendo y que en la práctica las escuelas en Estados Unidos seguían siendo segregadas. ¿Por qué? Porque los afroamericanos y los hispanos terminaban en barrios que eran más pobres y que en la práctica les terminaban correspondiendo escuelas a las que básicamente iban afroamericanos e hispanos, y en algunos lugares donde no hay hispanos, solamente afroamericanos, y en otros lugares donde solamente hay hispanos, solamente hispanos, sin gente blanca. Y no solamente estaban segregados en el sentido que estaban separados en la práctica, porque uno puede decir, bueno, mira, esa es una cuestión de barrios, no, sino que claramente la educación en estos barrios de minorías era marcadamente inferior. Y esto simplemente para insistir, hermanos, que la enseñanza de la iglesia cuando insiste en que el racismo tiene que ser combatido desde la raíz es una enseñanza muy importante. La iglesia ha luchado contra el racismo y se ha opuesto al racismo desde el siglo XV. Existen pronunciamientos de los pontífices contra el racismo. Y obviamente esto fue incrementándose en el siglo XX. Hay un documento de 1983, hay un documento de 2002 de la Iglesia contra el Racismo, y por supuesto están las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dicen que el racismo es simplemente incompatible con la fe cristiana. Y eso es algo importante porque el racismo es algo que muchas veces está dentro de la persona y que normalmente se expresa con muchas personas que dicen, mira, yo no soy racista, pero, y ponen algún pero. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, citando el documento de la Congregación de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, ¿no? en 1988, este documento de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, que como saben ahora ya no existe, ahora se ha fusionado en el dicasterio de la promoción humana, pero en esa época, cuando lo presidía el cardenal Roger Echegaray, este documento muy bueno que se llama Iglesia y Racismo, o lo pueden ustedes buscar en Google, Iglesia y Racismo, este documento dice cosas muy importantes inspiradas en las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? En los distintos viajes que ya venía realizando. Y decía, el racismo no ha desaparecido todavía. Incluso se es testigo y aquí y allá de inquietantes resurgimientos. En efecto, si las situaciones de segregación fundadas sobre teorías raciales son en el presente, en el mundo, una excepción, no se puede decir lo mismo de ciertos fenómenos de exclusión o de agresividad, de los cuales son víctimas ciertos grupos de personas cuya apariencia física, características étnicas, culturales o religiosas difieren de las propias del grupo dominante. ¿Cuántas veces vemos esto? La ley prohíbe el racismo, pero ¿cuántas veces sucede que una persona que es de otro color, de otra pigmentación, consideramos que es una persona que no debería estar compartiendo con nosotros determinadas situaciones o determinadas consideraciones? Y como digo, muchas veces es con personas que dicen, mira, yo no soy racista, pero yo no estaría de acuerdo con que mi hija se case con una persona tal o cual, ¿no? Y muchas veces ni siquiera lo dicen, pero lo piensan, ¿no? Y este documento por eso dice, la forma más patente de racismo en sentido propio que se presenta hoy día
es el racismo institucionalizado, sancionado todavía por las leyes de un país, pero muchas veces justificado por una ideología de superioridad, ¿no? Es decir, que a veces las leyes prácticamente no quedan en el mundo, ¿no? Sudáfrica fue el último país oficialmente racista décadas atrás, ¿no? Pero ya no lo es ahora. Sin embargo, estos prejuicios siguen existiendo, ¿no? Este documento del que les hablo, Iglesia y Racismo, la razón por la que lo cito no es porque tenga más importancia doctrinal que tiene el catecismo, por supuesto, sino porque este es un documento que aborda el racismo de forma histórica, aborda el racismo de forma ideológica, doctrinal, y presenta cuál es la enseñanza de la Iglesia en detalle sobre el tema del racismo, ¿no? Y aborda específicamente el caso de los Estados Unidos y cuán tardía fue en los años recientes, en la segunda mitad del siglo XX, la incorporación de leyes y de principios antirracistas. Este documento dice: la condenación del racismo y de los hechos racistas es necesaria. O sea, nosotros tenemos que condenar el racismo, hermanos. La aplicación de medidas legislativas, disciplinarias y administrativas contra lo uno y lo otro, o sea, tanto del racismo como de los hechos racistas, sin excluir las adecuadas presiones exteriores, puede ser oportuna y es igualmente responsabilidad de los ciudadanos afectados, sin que por eso se deba llegar a reemplazar mediante la violencia una situación injusta por otra. Hay que procurar siempre soluciones constructivas, ¿no? Y esto es una cosa interesante porque el documento de la Iglesia dice: mira, no condenemos a las personas racistas, condenemos el racismo y busquemos la conversión de esas personas racistas, porque eso es lo que busca la Iglesia. Es decir, no porque las defiendan, no porque crean que están bien, no, sino porque, como dice el documento, en esta empresa gigantesca en favor de la fraternidad humana, la misión de la Iglesia es siempre aportar un suplemento de alma. A pesar de los límites de sus miembros pecadores, la Iglesia, hoy como ayer, es consciente de haber sido constituida testigo de la caridad de Cristo sobre la tierra, signo e instrumento de la unidad del género humano. La consigna que propone a todos y que ella procura vivir es: todo hombre es mi hermano. Y este documento de 1988, no por casualidad, fue dado el 3 de noviembre, que como saben ustedes es la fiesta del santo mulato peruano San Martín de Porres. Que tengas un buen día.